Buenas tardes, el equipo de Maps les agradece el que nos acompañen en esta serie de webinars de Maps University, en esta ocasión de AppGate. Hoy nos acompaña Carlos Bortoni, Channel Manager para Latinoamérica de AppGate, y su servidor, David Gutiérrez, gerente de producto para la marca en Maps. Bienvenidos a este webinar llamado Los 10 Mandamientos de Zero Trust. Estaremos hablando de este modelo y el por qué adoptarlo en las organizaciones. Muchísimas gracias, David. Lo que pretendo hacer el día de hoy es compartir con ustedes este modelo que es Zero Trust, que se ha convertido en un elemento aparentemente de moda y justo lo que estamos buscando en Appgate es romper con ese discurso que es como si fuera una moda para explicar cuáles son los elementos que los componen, cuáles son los elementos que debemos poner atención para poder construir un nuevo paradigma de seguridad, una nueva arquitectura que nos permita ir mucho más allá. Antes de empezar con nuestros 10 mandamientos, me gustaría poner un poquito de contexto. Este modelo de Zero Trust encuentra su origen en el año 2003 en el Foro de Jericó. El Foro de Jericó fue un espacio donde expertos en temas de seguridad en informática, donde fabricantes, gente de algunos gobiernos alrededor del mundo se reunieron para discutir cómo iban a enfrentar o qué se podía hacer ante el evidente hecho de que el perímetro en las redes estaba desapareciendo. Escogieron la ciudad de Jericó porque es una de las primeras ciudades que se fundó en la historia de la humanidad y las primeras ciudades estaban definidas por grandes muros, grandes paredes que se levantaban para separar a los atacantes, a los pueblos bárbaros, de la gente que vivía en la ciudad. Es decir, al interior de la ciudad estaban todos aquellos en quienes se podían confiar, al exterior todos aquellos que no eran personas confiables. En este sentido, lo que se buscaba era crear una metáfora de decir, bueno, cuando en una ciudad se caían los muros, se volvía un caos, porque no podíamos distinguir quién era confiable de quién no es confiable. No podíamos controlar quién accedía a la ciudad, quién accedía a los recursos de la ciudad y quién no debía acceder, porque su acceso implicaba poner en riesgo estos recursos. Exactamente lo mismo sucede con las redes de las organizaciones hoy en día al diluirse el perímetro o al desaparecer por completo, como lo hemos visto desde que la pandemia empezó, donde es una realidad innegable, el perímetro dejó de existir. Y el tema no es solamente que el perímetro haya dejado de existir, el tema es que las herramientas tradicionales con las que cuentan el grueso de las organizaciones son herramientas que fueron creadas para proteger redes centralizadas, redes descentralizadas, donde, y fíjense claramente, el perímetro es evidente. Incluso cuando es una red descentralizada podemos distinguir varios perímetros y podemos distinguir dónde están nuestros usuarios y hacia dónde se están conectando. Hoy en día, las redes de nuestros clientes se comportan más como un sistema distribuido, un sistema donde todo el mundo tiene conexión con todo el mundo. Y cuando decimos todo el mundo, no solamente hablamos de usuarios y servidores, estamos hablando de cafeteras, de impresoras, de microondas, refrigeradores, etcétera, etcétera. Y estamos hablando que tienen conexión desde muy distintos lugares. Y entonces hay una hiperconectividad, hay una dispersión de lugares desde los cuales se conectan y hay un modelo híbrido desde el cual se están conectando o hacia el cual se están conectando hacia distintos recursos que están hospedados en muy diversos lugares. Las redes hoy en día se asemejan mucho a esta imagen. Claro que hay un perímetro todavía que sobrevive y claro que dentro de ese perímetro hay algunos recursos, pero fuera de ese perímetro tenemos recursos en la nube, fuera de ese perímetro tenemos data centers remotos, tenemos software as a service y sobre todo tenemos usuarios que siempre están conectados y que pueden estar conectados a veces dentro del perímetro, pero muchas veces están conectados fuera del perímetro y necesitan acceder a los recursos de la red. Y el gran problema que enfrentan nuestros clientes hoy en día es proteger estas redes que han cambiado con tecnología anticuada, con tecnología que tiene más de 30 años de antigüedad, que fue creada para proteger otras redes, otros dispositivos, para proteger otras lógicas de trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Justamente ante este contexto, en 2010, Forrester lanza lo que conocemos hoy en día como Zero Trust, que es una filosofía que parte del hecho de que la seguridad tradicional dejó de ser eficiente contra los ataques y que es necesario construir un ecosistema de seguridad que sea capaz de propagarse
a lo ancho y largo de la red. Ese ecosistema debe estar basado en un modelo de Zero Trust, debe estar basado en un modelo donde no se confía a ciegas en los usuarios, donde no se confía a ciegas en las conexiones, donde se está analizando todo, donde seamos capaces de entender el contexto de conexión de nuestros usuarios para tomar las mejores decisiones. Una aclaración. Zero Trust es un concepto, una filosofía y un marco de referencia. No es un software, no es un hardware, no es un elemento tecnológico plug and play que yo conecto a mi red y ya estoy completamente protegido. Es una serie de mejores prácticas que las organizaciones deben adaptar y de las cuales o para las cuales pueden ayudarse con distintas tecnologías, pero siempre partiendo del hecho de que confiar implica estar en riesgo. Como dice James Coleman, la categoría de la confianza pertenece a la subcategoría de aquellas cuestiones que tienen que ver con el riesgo. Siempre que le doy acceso a un recurso a un usuario, estoy abriendo una puerta, estoy generando una vulnerabilidad y es por ello que adoptar un modelo de cero confianza, donde le doy control de acceso seguro a todos mis usuarios independientemente de su ubicación, donde reduzco los privilegios de mis usuarios al mínimo para reducir al mismo tiempo la superficie de ataque y donde monitoreo toda la actividad en búsqueda de tráfico sospechoso, reduce significativamente y mitiga el impacto de un potencial ataque. ¿Por qué? Porque como bien dice Carlos Pereda, este filósofo español, sin confianza no hay traición. Si nosotros somos capaces de limitar esa confianza, vamos a ser capaces de limitar el impacto que tenga el uso o mal uso de los recursos por parte de nuestros usuarios. Vamos a pasar de una confianza a ciegas, de una confianza implícita a una confianza templada, a una confianza donde yo sé qué estoy permitiendo que hagan mis usuarios, donde yo sé hasta dónde les dejo llegar y sé cuál es el impacto que pueden tener, el cual va a ser mucho menor porque está limitado su margen de acción. Y ahora sí, entramos de lleno con los 10 mandamientos de Zero Trust. Este es un ejercicio que impulsamos desde AppGate, sobre todo para poder tener mucha más claridad de lo que implica y lo que no implica Zero Trust. Primer mandamiento, asuman que serán vulnerados por sobre todas las cosas. El modelo filosófico de Zero Trust es un paradigma de ciberseguridad, una carrera de resistencia, donde el primer paso es asumir esta vulnerabilidad. Si algo hemos aprendido durante los últimos prácticamente 2 años, es que somos vulnerables. Es que en cualquier momento nuestra vida, nuestro día a día puede cambiar y las redes y el acceso de nuestros usuarios y su conexión no es la excepción. Hoy en día, el grueso de las organizaciones en el mundo están expuestas a un ataque de esta manera, donde a través de cualquier punto de acceso, que puede ser una impresora, como lo vimos con Print Nightmare, que puede ser un usuario descuidado que instala sin saberlo un ransomware, como lo vimos en el caso de Colonial Pipeline, o puede ser un atacante que burla la seguridad perimetral, como pasó en 2017 con Equifax. Da igual por dónde entre, da igual cómo entre. Hoy en día, si un atacante consigue tener acceso a algún servicio, algún dispositivo, algún servidor de nuestra organización, puede moverse lateralmente para llegar a cualquier lugar, para infectar cualquier dispositivo y para secuestrar por completo nuestra red. Segundo mandamiento, nadie es confiable. Toda comunicación, toda conexión, todo acceso a la red es un punto vulnerable que demanda supervisión. Piensen en el hecho de cómo concedemos los accesos de nuestros usuarios a la red, cómo permitimos que conecten primero y se autentiquen después. Esto es completamente absurdo. Esto es tan riesgoso como cruzar la calle cuando lo hacemos en el semáforo peatonal, tenemos el SIGA y cruzamos a ciegas, sin conocer cuál es el contexto de los vehículos que están estacionados o que están detenidos frente al semáforo, sin saber cuál es la historia de la persona que está detrás de ese volante. Puede estar desesperada, puede tener a su mujer a punto de dar a luz al lado de él, puede tener a su hijo enfermo en la parte de atrás del coche y acelerar súbitamente. Si un coche decide acelerar, estamos completamente expuestos y estamos completamente vulnerables. Si un usuario comparte sus credenciales de VPN, si un usuario comparte las credenciales de login, estamos completamente expuestos para que el atacante haga lo que quiera al interior de nuestra red. 88% de los problemas de ciberseguridad se deben a errores humanos. Este número es altísimo y todavía creció más en algunos momentos picos de la pandemia.
llegó al 93%, es decir, prácticamente 9 de cada 10 problemas de ciberseguridad se deben a una persona, se deben a sus malos hábitos, se deben a que hace clic donde no debe hacer clic, a que cae víctima de un sitio clonado, de un ataque de phishing, etcétera, etcétera. Y es por ello que establecemos que no se debe brindar acceso sin antes verificar. No es suficiente el validar las credenciales de los usuarios. Es necesario validar que el usuario sea quien dice ser, que su contexto de conexión implique la menor cantidad de riesgos y evaluar la postura de seguridad de cada usuario para brindarle acceso a la red. Imagínense que alguien toca ahorita a la puerta de su casa. Ustedes abren la puerta, permiten que esta persona entre a sus casas, lo invitan a sentarse en la sala, le ofrecen un café y ya que está sentado, ya que le ofrecieron el café, es más, ya que le sirvieron el café, ustedes le piden a esta persona que les digan quién es, que se autentique. Si esa persona es un secuestrador, si esa persona es un ladrón, es demasiado tarde preguntarle quién es, ya que está sentado en la sala de tu casa. Lo mismo sucede con un usuario. Si ese usuario es un atacante, es demasiado tarde pedirle que se autentique si ya está conectado a nuestra red. Ese usuario con técnicas básicas de hackeo puede moverse entre segmentos, puede brincar de un segmento a otro y puede llegar a los recursos que estuviera buscando o puede propagar su infección a lo ancho y largo de nuestra red. Autenticar primero y conectar después es uno de los mayores errores de la seguridad tradicional, es uno de los mayores errores de los protocolos de conexión que existen en la red y que están fundamentados en brindar agilidad en la comunicación sin considerar la seguridad. Cuarto mandamiento, no basarás el acceso en la IP. Un acceso basado en la IP es un acceso estático, es un acceso binario, incapaz de entender el contexto de los usuarios, incapaz de entender el riesgo que implican los distintos contextos. Es necesario basar el acceso en una lógica dinámica que nos permita ser granulares. Basar el acceso en la IP es como estar detenido enfrente de este semáforo. Las reglas son mínimas y al tener tan pocas reglas se vuelve un árbol de decisiones sumamente complejo, sumamente enredado, donde no solo los usuarios sufren por una mala experiencia, sino que incluso los administradores sufren porque están amarrados, están sumamente limitados en cuanto a lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer con sus usuarios. Quinto mandamiento, establecerás tu acceso según el contexto. Esto tiene que ver completamente con lo que acabamos de decir sobre no basar el acceso en la IP. El acceso de cada usuario basado en su contexto nos permite, como administradores de red, como gente de TI, como gente dedicada a la seguridad, entender la integridad de cada conexión y garantizar un control granular de los recursos que cada usuario puede alcanzar en distintos momentos. No es lo mismo un usuario que está conectado en un Starbucks que un usuario que está conectado en la oficina de su organización. Son dos niveles de riesgo distintos, incluso son dos comportamientos distintos los que tiene ese usuario. Y yo debo tener la capacidad de evaluar ese contexto para tomar decisiones críticas. Un usuario conectado en un aeropuerto es un usuario al que le debo dar acceso al sistema de facturación. Probablemente no. Un usuario que está conectado o una conexión que está llegando desde China a las 3 de la mañana, ¿es una conexión que yo debo permitir que ingrese a mi red? Probablemente no. Y evidentemente cada usuario, de acuerdo a su perfil, tendrá distinta granularidad en cuanto a los contextos a los que puede acceder o en cuanto a la relación contexto-recursos a los que puede estar accediendo. Sexto mandamiento, cuidarás tus recursos, así locales como remotos. Esto es evidente, no podemos descuidar un solo recurso porque está hospedado en la nube y entonces lo tratamos con menor seguridad que como trataríamos un recurso local o viceversa. No podemos descuidar un acceso a una plataforma de software as a service como si fuera menos importante porque, bueno, el proveedor debe garantizar que ese acceso sea seguro. Es nuestra obligación garantizar que ese acceso sea seguro. Es nuestra obligación garantizar que ningún acceso se convierta en una puerta trasera a través de la cual me puedan vulnerar. En un mundo con redes híbridas, proteger los recursos no puede depender de su ubicación. Necesitamos garantizar que cada usuario pueda acceder a todos sus recursos de forma segura, sin importar si están en sitio o si se encuentran en alguna instancia remota. Esto me hace pensar o me hace
imaginarme a los administradores de red, a la gente de TI, como estos monjes budistas de la parábola del elefante. Se trata de una historia donde ponen a 6 monjes ciegos a describir lo que tienen enfrente. Y entonces un monje está tocando la pierna del elefante y considera que se trata de una columna. Otro monje toca el colmillo y piensa que es una espada. Un tercero toca la trompa y piensa que es una manguera, etcétera, etcétera. La idea es que debemos darle completa visibilidad de todos los recursos y de todos los accesos a la gente de TI para que puedan hacer su trabajo. Hemos pasado de una realidad donde era sumamente sencillo saber dónde se encontraba cada usuario a una realidad donde no tenemos idea desde dónde se van a conectar el día de mañana. En un esquema híbrido, en un esquema de trabajo remoto, en un esquema incluso semipresencial, es difícil para los administradores de TI determinar cómo pueden regular, cómo pueden controlar los accesos de sus usuarios. Y en efecto, el usuario puede estar conectado desde cualquier lugar y eso implica un alto nivel de riesgos. Séptimo mandamiento. Autenticarás, autorizarás y después conectarás. La lógica de la seguridad tradicional, esta lógica de la que ya hablamos, de conectar primero y autenticar después, compromete la integridad de los recursos. Deja expuesta a las organizaciones ante lo que el atacante quiera hacer con ellos. Es necesario establecer, como hablábamos al principio, una relación de confianza con nuestras conexiones, una relación en la cual podamos validar a cada paso que está dando el usuario qué es lo que tenemos que estar confirmando que haga para que esa confianza se mantenga. Confiamos en el cliente que está utilizando el usuario, perfecto. Confiamos en su dispositivo, en el contexto de conexión, en su postura de seguridad. ¿Qué procesos están corriendo al interior del dispositivo del usuario? ¿Está activo el anti-malware o el usuario lo desactivó? ¿Está activo el anti-ransomware o el usuario lo desactivó? Todo ese tipo de elementos, los parches de seguridad del sistema operativo, ¿están actualizados o no están actualizados? ¿Está Facebook abierto? ¿Está la aplicación de escritorio de WhatsApp abierta? Quiero que mi usuario se conecte a recursos críticos cuando tiene Facebook abierto. Si no quiero que lo haga, no le permito la conexión. Y entonces, señor usuario, como usted tiene Facebook abierto, no tiene visibilidad de ciertos recursos críticos. Y este modelo de confianza, es necesario estarlo validando no solo al momento de conectarse, sino durante toda la conexión. El usuario puede tener un cambio de contexto a lo largo de su conexión. Y si ese cambio de contexto rompe con nuestro modelo de confianza, también debemos ser capaces de terminar la conexión. Cambia su contexto, cambian sus privilegios. No hay discusión al respecto y entonces no hay problema. Tú tienes una nueva postura de seguridad, nosotros te vamos a dar menor visibilidad de los recursos al interior de la red. Octavo mandamiento, no alterarás tu red, te concentrarás en el usuario. No es necesario hacer una renovación tecnológica, no es necesario modificar la infraestructura de red para garantizar el acceso seguro, es necesario centrarse en el usuario para proteger de forma ágil y de forma granular la red. Es decir, poder extender esta idea de protección perimetral al nivel del host. ¿Por qué? Porque cada usuario en contextos distintos, en momentos distintos, incluso con posturas de seguridad distinto, como lo hemos estado hablando, debe ser tratado de manera distinta para que podamos responder no solo a las necesidades del usuario, sino al riesgo que implica la conexión de cada uno de esos usuarios. Todo esto con una solución que nos permita o que permita a nuestros clientes no tener que hacer una enorme inversión y un despliegue que tome meses, sino poderlo hacer de forma rápida, ágil y agnóstica de acuerdo a la infraestructura de red que ellos tengan, conviviendo con los elementos legados o no legados que ellos puedan estar teniendo en su red. Noveno mandamiento, inspeccionarás los accesos de tus usuarios. Es importante tener trazabilidad de los accesos para prevenir, para detectar, para responder y para mitigar cualquier situación que se presente. Supongo que este letrero lo han visto en más de una ocasión a lo largo de sus vidas. Supongo también que este letrero lo han ignorado en más de una ocasión a lo largo de sus vidas. El baño es de uso exclusivo para los clientes. Para mí, esto es lo que está detrás de cada conexión a la red, de cada acceso, ya sea remoto o local. Señor usuario, usuario Carlos Bortoni, te recordamos que la red es para uso exclusivo del trabajo.
Por supuesto que el usuario lee eso y hace lo que quiera. El usuario se conecta a YouTube, el usuario descarga videos de sitios peligrosos, el usuario entra a sitios como Roja Directa, etcétera, etcétera. Es decir, si no tenemos capacidad, si no tenemos una trazabilidad de lo que están haciendo nuestros usuarios en la red, de poco nos sirve tener accesos, tener reglas, tener una normativa. Los usuarios no la van a respetar si no somos capaces de monitorearlo y de reforzar que se respeten esas políticas. Y por último, para terminar, 10º mandamiento, no darás más privilegios de los necesarios. Un exceso de privilegios para los usuarios implica una sobreexposición de recursos completamente innecesaria. No hay un solo usuario en ninguna red que tenga necesidad de acceder a todos los recursos que tiene esa red. Cada usuario tiene necesidades puntuales, tiene una función específica al interior de una organización y utiliza herramientas específicas. La gente de RH no utiliza las mismas herramientas que la gente de administración, ni que la gente de ventas o que la gente de sistemas. El contexto actual demanda que hagamos una reducción de la superficie de ataque y de tal forma logremos neutralizar a los adversarios. Poder pasar de esto, que lo platicamos al principio, es la realidad del grueso de las organizaciones a lo ancho y largo del mundo, a una realidad mucho más controlada. Imagínense ustedes que no piensen en una red, piensen en una fuga en el baño de la planta alta de sus casas. Tienen una fuga de agua y entonces le hablan al plomero. El plomero llega y si el plomero se comportara como un usuario promedio en una red promedio a lo ancho y largo del mundo, el plomero te le diría, antes de ver la fuga que usted me dice, señor, necesito revisar su refrigerador. Ah, perfecto, señor plomero, pase, por favor, revise mi refrigerador. El plomero lo abre, revisa lo que hay, se fija y dice, oiga, señor, se le está acabando la mostaza, qué lástima. Bueno, vamos a su baño, pero antes déjeme revisar el guardarropas de su hijo. Abre el guardarropas, revisa todo y ya entrados en gastos te dice, bueno, y ahora quiero revisar el cajón donde su mujer guarda la joyería. ¿verdad? Perfecto, tú le das permiso porque es un usuario confiable, ¿no? Y entonces puede ver todo al interior de tu casa. Y ya después lo dejas pasar al baño para que revise la fuga. Nadie hace eso realmente. Llega un plomero y lo llevas, lo conduces casi de la mano hasta el lugar donde está la fuga. No lo dejas que se detenga en otro lugar de tu casa, sobre todo o mucho menos en un lugar que no tiene sentido para solucionar la fuga. Tal vez le das permiso que tome la llave de paso para que la cierre, ¿no? Y pueda trabajar, pero nada más. Todos los demás recursos, tu refrigerador, el guardarropas de tu hijo, el cajón de tu mujer, no son recursos que deben estar expuestos a la mirada, a la revisión, a la consulta del plomero. Exactamente lo mismo debe suceder en nuestras redes. Incluso cuando un usuario instala un ransomware en su dispositivo de forma descuidada, incluso cuando un usuario entrega sus credenciales a un atacante porque es víctima de la ingeniería social, eso debería tener un impacto mínimo en las organizaciones. ¿Por qué? Porque somos capaces de microsegmentar la red, de invisibilizar recursos para que este usuario que no tiene nada que hacer con estos recursos que están acá, no pueda comprometer la integridad de la red. Y entonces no solo vamos a ser más seguros, también vamos a ser más ágiles, porque el usuario no tiene capacidad de estarse moviendo a otros lugares de la red, de estar consumiendo recursos que no tendría por qué estar consumiendo. Me gustaría hacer un rápido repaso de los 10 mandamientos. 1. Asume que serás vulnerado por sobre todas las cosas. 2. Nadie es confiable. 3. No brindarás acceso sin antes verificar. 4. No basarás el acceso en la IP. 5. Establecerás tus accesos según el contexto. 6. Cuidarás tus recursos, así locales como remotos. 7. Autenticarás, autorizarás y después conectarás. 8. No alterarás tu red, te concentrarás en el usuario. 9. Inspeccionarás todos los accesos. 10º y último mandamiento, no darás más privilegios de los necesarios. El objetivo de nuestra herramienta, el foco que tenemos en AppGate es permitir que la persona correcta, desde el lugar correcto y en el momento correcto, tenga acceso a los recursos que necesita tener acceso. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Dicen Zero Trust
Es un modelo, pero como en todo modelo deben existir unos componentes básicos indispensables según API. ¿Cuáles son esos componentes básicos indispensables? Realmente sí, como en todo modelo, hay una serie de elementos básicos. Más que componentes, yo te diría que hay tres elementos básicos para Zero Trust, como lo definen los analistas. Y estos tres elementos básicos son control de acceso seguro a todos los recursos independientemente de su ubicación. Segundo elemento, minimizar privilegios para reducir superficie de ataque. Y tercer elemento, monitorear todo el tráfico en búsqueda de actividad sospechosa. Esto lo pueden hacer con muchas herramientas, con muy distintas herramientas. El menú, si pensamos en Zero Trust como un restaurante, como un platillo, lo puedes hacer con muchos ingredientes. Y tenemos fabricantes, competencia nuestra, que lo hacen integrando 8, 9, 5 elementos distintos de sus propias soluciones. Imagínate lo que implica dentro de tu red desplegar 5 tecnologías diferentes, administrarlas para que se integren y estarlas gestionando. Para AppGate, lo único que necesitamos para establecer el modelo Zero Trust es AppGate SDP. Es una pieza de software que instalamos en los dispositivos de los usuarios o en los servidores y es un controlador y un gateway que instalamos en el sitio donde están hospedados los recursos, en el data center, en la nube, en donde necesites. Eso es todo, 100% software, una sola solución, AppGate SDP, lo que necesitas instalar. Tenemos un cliente que en algún momento, al ser encuestado por cómo era su experiencia con AppGate, definió AppGate SDP como Zero Trust en un paquete. Eso es lo que somos realmente, una solución sumamente concreta de software y con esto, no solo nosotros, puedes revisar el último cuadrante, el último wave de Forrester, aparecemos como dominantes. Somos la solución más fuerte y la más ágil al momento de desplegar una solución de Zero Trust Network Access. ¿Sobre qué tipo de escenarios nos referían a escenarios on-premise o on-cloud? Que si es válido poder instalar API de SDP. Sin lugar a dudas, la solución la podemos instalar on-premise, la podemos instalar en la nube, dependemos más ahí del escenario que quiera nuestro cliente. Si él quiere tener nuestra solución instalada junto a su data center, ahí puede quedar instalada en una máquina virtual. Si lo quiere tener en la nube, lo mandamos a la nube sin ningún problema. Para hacer un dimensionamiento, digo, se tiene que contar usuarios slash servidores, ¿correcto? Correcto, exactamente. Número de usuario más número de servidores. El dimensionamiento o el licenciamiento más bien incluye el primer sitio al que tienen que acceder los usuarios para ir por los recursos. Supongamos que somos una organización que tiene un data center y dos instancias de nube, una en Azure y otra en AWS. Y tenemos que 10 servidores y 15 usuarios. Dimensionamos 25 licencias, si no me fallan las matemáticas, y dos sitios adicionales. El primer sitio siempre va incluido en el licenciamiento. Al instalar SDP, ¿qué pasa con los elementos de ciberseguridad que ya tiene un cliente? Te lo voy a ejemplificar con dos casos de éxito. Uno es Weight Watchers. Weight Watchers tenía tecnologías, como te puedes imaginar, de todo. Entre ellas tenía firewalls, tenía VPNs, desplazamos las VPNs porque ya no tenía caso seguirlas utilizando y el firewall de Weight Watchers consolidamos su administración. Weight Watchers pasó de tener 50 reglas en su firewall a tener 3 reglas. Todo lo demás lo automatizamos desde nuestra herramienta. Redujimos su necesidad de administrar infraestructura remota, sobre todo para sus sucursales, y le ahorramos una buena cantidad de inversión anual. Tenemos otro cliente que tenía infraestructura de seguridad, es una compañía que se dedica a la transferencia de remesas en México, de Chicago a Michoacán. Tenían toda su infraestructura, tenían switches de una marca muy conocida de San Francisco, los routers de la misma marca, tenían firewalls de una marca que hace de todo, que tiene muchas soluciones y nosotros pudimos llegar y convivir de forma agnóstica con ellos. Complementamos lo que hacía el firewall, ocultamos los puertos para que no quedaran puertos expuestos y convivimos perfectamente con ellos. Realmente, con cualquier solución de seguridad que pueda robustecer el esquema de Zero Trust, convivimos. Firewalls, SIEMs, CASB, filtrado de contenido, PAM, IPS, etcétera, etcétera, convivimos.
con soluciones que no tienen que ver con Zero Trust, pero que también son importantes para la seguridad, como soluciones de endpoint, las robustecemos. ¿Por qué? Porque las volvemos mandatorias. El usuario puede querer desinstalar la solución de endpoint. Perfecto, señor usuario, la desinstalaste, no cumples con la postura de seguridad, te damos de baja de la red. Bueno, no te damos de baja, no tenemos acceso a la red. Y así de sencillo podemos estar operando con nuestros clientes para fortalecer su oferta. ¿Cuáles serían los requisitos para darse de alta como distribuidores? Para darse de alta, realmente lo único que necesitamos es su compromiso de adoptar un nuevo modelo de seguridad, una nueva práctica, de conocer esta nueva práctica, de meterle manos a la solución, de ensuciarse, de ver cuál es el potencial y de caminar de la mano junto con nosotros para poderlos acompañar en este viaje que es el viaje de Zero Trust. ¿Qué es lo que se puede mostrar específico? Algunos 2 puntos de valor, por ejemplo, máximo 3, que vamos a tener en una demo con un cliente. Puntos de valor, lo rápido que podemos invisibilizar un recurso, desaparecerlo de la red. Eso es fundamental. El recurso sigue estando ahí, pero solo va a ser accesible para aquellos usuarios que necesiten verlo. Esa es una funcionalidad, se llama Ring Fence y es un gran elemento que nos permite hacer una demo, una prueba de concepto con nuestros clientes para que sea exitoso. Otro punto de valor, lo sencillo que es hacer cumplimiento normativo en cuanto a privacidad y protección de datos con nuestra herramienta. Y un tercer punto que me parece fundamental, cómo podemos evitar el movimiento lateral, cómo podemos garantizar que el usuario vea solo lo que necesita ver al interior de la red. SDP cubre funcionalidad, es Identity Access Management, supongo, multifactor de autenticación, PAM, o debe integrarse con terceros. Si el usuario ya tiene una Identity Access Management o un multifactor de autenticación, nos integramos con el que ya tenga. Si no lo tiene, nosotros nos encargamos de validar la identidad del usuario y nuestra herramienta viene integrada por default con Google Authenticator para hacer el doble factor de autenticación. No somos un PAM realmente, porque no somos una herramienta para usuarios privilegiados. Sin embargo, podemos convivir perfectamente con un PAM y robustecerlo, porque no solo nos vamos a encargar del acceso de los usuarios privilegiados, sino que podemos establecer toda una lógica de protección donde estos usuarios privilegiados estén menos expuestos a evitar que otros usuarios los puedan ver al interior de la red. A que estos usuarios privilegiados tengan una revisión mucho más fuerte de postura para acceder, porque el usuario privilegiado evidentemente no es como yo, no es un mortal de a pie. El usuario privilegiado puede acceder a los recursos de nómina, a los recursos de facturación, al servidor de finanzas. Ese tipo de recursos críticos que visita un usuario privilegiado los podemos encapsular para que solo ellos los vean y solo ellos, bajo cierto contexto y bajo cierta postura de seguridad, lo vean. Te voy a poner un ejemplo ridículo. Tenemos un cliente que para poder ver su servidor de finanzas necesita tener abierto y funcionando Spotify. Si Spotify no está funcionando, no tiene visibilidad del servidor de finanzas. ¿Por qué? Porque ningún atacante se va a imaginar que necesita tener Spotify abierto. Y si no es Spotify, puede ser el bloc de notas, la calculadora, cualquier proceso que tú gustes y mandes. Hay otra ¿Upgate pregunta. sustituye el firewall o solo la VPN? Realmente no sustituimos a la VPN porque no somos una VPN, pero sí desplazamos a la VPN porque deja de tener sentido tener una VPN cuando tú ya tienes una herramienta de control de acceso para usuarios remotos y al mismo tiempo para usuarios en sitio que es mucho más segura. La VPN, recordemos, es una herramienta de privacidad. Claro, le garantizas privacidad al usuario, pero pierdes mucho control y al perder control pierdes seguridad. El firewall no lo sustituimos, convivimos con él, se sigue necesitando un firewall en las redes de nuestros clientes, le descargamos trabajo operativo al firewall, descargamos tiempo de gestión de la administración sobre el firewall, pero sigue siendo necesario. El firewall opera a nivel perimetral, nosotros operamos a nivel de host. Con SDP cubrimos la sección de la red para evitar ataques laterales. Me gustaría dar un poquito más en la pregunta. Si lo que me estás preguntando es que si con SDP dejamos de necesitar un anti-malware y un anti-ransomware, la respuesta es no. Sigues necesitándolo. Con SDP lo que vamos a hacer es mitigar el impacto de un ataque que busque moverse lateralmente. Si David ahorita recibe un correo con la foto de una mujer en bikini y abajo dice
¿Quieres ver más fotos? Haz clic aquí. Les juro que David va a hacer clic ahí, haciendo gala de caballerosidad, por supuesto. Y sin darse cuenta va a empezar a instalar un ransomware. El dispositivo de David inevitablemente va a quedar comprometido. Sin embargo, el dispositivo de David no va a poder propagar el ataque a lo ancho de la red porque no se va a poder mover lateralmente. Entonces, la palabra cubrimos es la que me mete un poco de ruido porque seguimos necesitando otras soluciones, pero sin lugar a dudas, sí, resolvemos el tema de evitar el movimiento lateral y al evitar el movimiento lateral evitamos la propagación de un ataque que busca moverse lateralmente. Como complemento, ¿no, Carlos? De seguridad. Exactamente, bien, buenísimo, señor, gracias, es un gran complemento. Les damos las gracias por haber participado en este webinar. Les recuerdo mi nombre, soy David Gutiérrez, gerente de producto de la marca Enmaps. Muchas gracias, Carlos, por Tony. Gracias a ustedes. Que tengan una excelente tarde.